nuestra lucha es no perder tiempo, porque el deterioro de la conciencia del pueblo puede ser una cosa irreversible, así como puede ser irreversible tumbar un cerro. Es muy difícil hacer un cerro, una cosa que le ha llevado siglos a la naturaleza, y es muy difícil una lucha por la conciencia del pueblo cuando existe un bombardeo diario a través de la radio, de la televisión, en contra de esa conciencia. Bueno, para empezar, que el proceso electoral no puede brindar perspectiva de cambio revolucionario. Puede brindar posibilidades de que haya un desplazamiento en la correlación de fuerza en favor de una salida revolucionaria. Habrá un entusiasmo que se puede capitalizar en función de una lucha en el seno de las masas, de una real transformación. Pero por supuesto, el revolucionario, y yo te hablo desde el punto de vista marxista-leninista, cuando entiendo desde el punto de vista marxista-leninista que en esta sociedad hay una institución que son las elecciones, y nosotros pensamos que desde el punto de vista revolucionario hay que pasar ahí, no hay que evadir ese proceso, no hay que aislarse de ese proceso, porque es inclusive una conducta pequeño burguesa de evasión ultrista a ultranza para hacer un juego de palabras, y debemos estar presentes. Y esto debe servir como motivación para todo nuestro trabajo, como estímulo para todo nuestro trabajo, en el trabajo que es necesario hacer en el seno de la masa, en el trabajo que es necesario hacer en los barrios. Yo creo que debe ya pasar el tiempo de tirar una piedra en una forma estéril, o de quemar un carro en una forma estéril. Yo creo que hay que buscar otro incendio, el incendio de una conciencia unitaria, unida en un solo fin, en la defensa de ese amor. Caldera permitió, unida en un solo fin, en la defensa de ese amor. Caldera permitió que aquí existiera la CIA como oficina. Betancourt se alió con el imperialismo norteamericano, traicionando todos los principios, inclusive los principios que originaron Acción Democrática. Yo fui torturado, y en el calabozo habían un tipo de acento portugués que había sido traído de la fuerza represiva, de la policía represiva de Brasil. Y había un norteamericano ahí también asesorando la tortura. Y ahora lo importante es que, y acuérdense que lo que yo recibí como tortura es una tortura menor a la que recibió Jorge, que lo llevó a la muerte, o la que recibió Alberto Lovera, que lo llevó a la muerte, o la que recibió Fernández, o Noel Rodríguez también, y todo el numeroso grupo de desaparecidos que forman parte de ese gran torrente humano que nos sembró el camino de compromiso y de reto para seguir por su memoria y por lo que ellos lucharon. Realmente vamos a deslindar aquí quién es el patriota y quién no es el patriota. Para mi concepción de patriota, no puede ser patriota, ni tiene siquiera el derecho de cantar el himno nacional, quien ubique el himno nacional después de una cuña. Que ubique el himno nacional a través de la radio, que por ejemplo el locutor dice, ya no llegó la hora del cafecito. Que ubiquen el himno nacional diciendo gloria al bravo pueblo que el yugo venció, cuando están aliándose con la dictadura que masacra al pueblo salvadoreño. Yo digo que es imposible que un hombre se llame patriota si a través de esa palabra patriota y a través de esa palabra patria y a través de esa palabra democracia, sin darle ningún tipo de concreción, te mantienen una realidad donde el pueblo sucumbe en el estiércol, donde el pueblo sucumbe en una subvida, donde el llamarse humano es casi un eufemismo. Yo creo, hermano, que es una lucha de envergadura que debe plantearse, sin que crearnos nosotros que somos la vanguardia, o crearnos como vanguardia o creernos vanguardia, sino formar las vanguardias dentro del pueblo en una forma unitaria, en una forma donde los elementos, esto sirve como elemento concientizador, pueda realmente crear un gran torrente. Y repito lo que les dije hace rato, no sé si fue en el aeropuerto, donde le dije que para que
llegue la savia al fruto, tiene que pasar por la raíz. Y nosotros debemos buscar la raíz del pueblo para los mejores frutos en favor del pueblo. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla, otra vez La Hojilla. Hay muchos por ahí que andan apostando. ¿Qué le llaman? Apostando. Incluso tienen que pasarle unos seguidores de esas cuentas para este lado también. Ha ido creciendo las cuentas. Estamos transmitiendo a través de YouTube, a través de Venezolana de Televisión, primero que nada, a través de YouTube, Mario Silva, La Hojilla, nueva cuenta, por @alfilo1959, La Hojilla Silva TV, o Hojilla Silva TV, por Telegram, La Hojilla en TV, nuevo canal. Esos son los canales que están transmitiendo por las redes. Voy a hacer un comentario inicial. No sé de dónde sacó un señorito porque hay que decirlo, no voy a mencionar su nombre, pero un ex PPT que sacó unas conclusiones sobre supuestamente cosas que yo dije. Entre otras cosas dice aquí, parece que la armonía en el equipo oficialista se quemó como una arepa olvidada en el budare. Mario Silva desde su trinchera de Hojilla no se quedó callado y lanzó ráfagas de fuego contra el decreto tal mientras Delcy Rodríguez firma la liquidación de las misiones. No se han liquidado, se centralizaron. Vamos a empezar por allí, no seas mentiroso. Algunas sí se liquidaron y obvio la situación en que estamos, ¿verdad? Pero no se liquidaron. Vamos a empezar a responderte de esa forma. Segundo, todo lo que describiste ahí, yo no sé en qué, me imagino que debo estar en tus pesadillas diarias y no hayas que hacer para hacer la misma labor que se está haciendo con desconocimiento total de lo que está pasando en Venezuela, con opinadores desde Europa y desde otras partes del mundo. El otro día nosotros dimos una explicación aquí y el único que acertó ahora fue Mirko Casale, que hizo un análisis muy interesante, ¿verdad? Porque hay una cosa que sí debo decir, nosotros no podemos vulnerar el hecho de que se van a abrir debates. No lo podemos vulnerar. La opinión es necesaria y sobre todo cuando viene de gente que es extraordinariamente patriota y revolucionaria. No se puede vulnerar. Nosotros tenemos un proceso que tiene 27 años y hoy, como lo dije el otro día, el proceso está, digamos, pasando la situación más grave que haya podido tener en 27 años. En consecuencia, como dice un artículo de Isabel Vilella, ante la crisis global se abre el escenario de una gran crisis revolucionaria mundial. Es imperativo aprovechar esta oportunidad para transformarla en la posibilidad de un cambio total del sistema de producción y no simplemente en la sustitución de una potencia dominante por otra de un mismo sistema capitalista. Eso es necesario. Pero no solamente eso, hay que irse allá abajo. Yo traje unos videos, como hoy es martes de carnaval, traje unos videos bien interesantes, no solamente el análisis de Mirko, sino un video que hizo Red Creators, muy interesante, sobre el individualismo. Otro, las comunas, explicada por Chávez. Las comunas no es nada más que vamos a hacer franelitas o una hectárea de tomate, no. Las comunas según lo que dijo Chávez. El poder popular en Chile
Y Chávez, cuando en una oportunidad, y lo decía Isabel Vilella en el programa de Al Filo, de la necesidad que hay de convocar a una quinta internacional. Pero no es una quinta internacional como esos congresos en donde vienen, se meten unos banquetes, no opinan, no debaten nada, solamente dan puntos de vista y al final no hay ninguna solución. No. Repito, pues no solamente es Venezuela. Venezuela está pasando una de las crisis más graves, que yo creo que es la más grave. Pero el mundo está pasando por una crisis muy grave porque no existe en absoluto contención contra lo que es la violación de todos los derechos internacionales, legales, todo. No existe. Y con opiniones, miren, si nosotros vamos a dar declaraciones nada más, no, hay que comenzar a pensar en organizarse, no la estructura del Estado nada más, no, desde las bases nuestra gente. Nosotros estamos, en este momento, tenemos que entender que los eslóganes, el eslogan, ¿cómo le digo yo?, las canciones y todo, tienen que agarrar, en este momento, ser sustituidas por el trabajo en las comunas, el trabajo con los campesinos, el trabajo en la fábrica con los obreros, para empezar a conformar lo que llaman cordones industriales, o en su efecto, aparatos en donde sí se estudie como debe ser la defensa integral de la nación. ¿Eso es malo decirlo? No. Nosotros tenemos que proteger a la revolución bolivariana. Yo le decía ahora mismo a Isabel, miren, voy a decir algo que decía Chávez y quiero que lo tengan en cuenta. Chávez nos decía a nosotros, imaginen no más que esa oposición que está allá en el exterior, que es la que dirige todo el ataque ahorita por redes sociales y por todos lados, y es la que en este momento convoca prácticamente a un genocidio en Venezuela, convoca a más ataques militares, convoca al odio extremo de exterminar, como decía un reportero español, ¿qué hacemos con 10 millones, 15 millones de chavistas? ¿Los matamos? Eso lo están convocando. Ahora, decía Chávez, ¿qué pasaría si llegaran ellos a tomar el poder? Y lo estoy diciendo en este preciso momento. Estamos a 17 de febrero. Por cierto que ayer Ali cumplió 41 años del accidente en la que trágicamente perdió la vida. Y hoy 17 de febrero, pregúntense, y les voy a decir algo, pregúntense tirios y troyanos. Incluso aquellos que no desean ningún tipo de violencia. Pregúntense qué pasaría en el momento que ellos tomaran el poder y tuvieran 27 años de retención de odio encima en contra del pueblo chavista. Nosotros estamos viendo una serie que se llama Los Papeles del Cardenal. Una serie chilena sobre los tiempos de Pinochet y de cómo a todo aquel que estuviera investigando las desapariciones, torturas, todos los mataban, simple. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros tenemos que cuidar esta revolución como que si fuera el máximo tesoro en este momento, sobre todo en este momento hay que cuidarla. Se acabó esto de que yo soy jefe de calle, entonces a mí me tienen que agarrar, tienen que sentarse y me tienen que hacer caso a lo que yo diga. No. Tienen que debatirse, tienen que sentarse con la gente en la calle, con los campesinos, en los campos, en la fábrica, con los pescadores. Sentarnos y no solamente
al tema de la defensa integral de la nación con respecto a los alimentos, con respecto a la producción, sino también qué hacer ante cualquier posibilidad nueva de ataque. No estoy diciendo nada malo, estoy alertando. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar preparados. Hay que ir, yo por eso traje lo de las comunas. Traje lo de las comunas. ¿Qué fue qué decía Chávez con respecto a las comunas? ¿Cómo conformarlas? Nosotros seguimos arrastrando rémora de ese caudillismo de base, en donde fulanito de tal, como fue nombrado, como es dice el representante cuando tiene que ser vocero de la voluntad del pueblo, ¿verdad? Agarra y hace lo que le da la gana y es el que menos trabaja. Y hay mucha gente en este momento organizándose. Y hay que sacarse de encima toda esa tristeza. Yo creo que la tristeza hay que convertirla en fuerza y voluntad. Hoy Isabel hizo un artículo que leerlo ahorita no lo voy a leer, pero hizo un artículo en donde al final tenemos que volver a levantarnos y sostenernos entre nosotros. Es un deber revolucionario. A mí no me importa lo que digan, lo que dejen de decir, las amenazas que me tiran desde el exterior, lo que quieran hacer, eso no me interesa, porque ese no es mi problema ahora mismo, en este momento. No es mi problema. Lo que sí, repito, nosotros tenemos 27 años, pues le voy a decir algo, del reformismo pavimenta el camino al fascismo, compadre. Si nosotros seguimos así como apáticos y tristones y sobre todo criticones sin tener ningún tipo de pruebas, porque la crítica se ha extendido sobre todo por Europa. Hay gente que tiene, ¿cómo se llama?, que tiene una muy buena posición social y sin embargo se disparan como que si fueran ellos guerrilleros. Hay otros que les molesta que uno diga la verdad, que uno diga aquí sentado con los pocos elementos que uno tiene, uno agarre y diga, vamos a hacer análisis y debate. A mí no me interesa lo que digan ellos. Está muy bueno el análisis de Mirko. Muy bueno, excelente análisis. Y yo quiero ponerlo. Vamos a ponerlo. Rueda. Venezuela está transitando un camino extremadamente complejo, tal vez el camino más complejo que atraviesa desde su primer grito de independencia allá por 1810. Entonces, como toda situación compleja, debe analizarse con la cabeza fría y el corazón en un rango de pulsaciones promedio. No es fácil, lo sabemos, nada fácil. Y por eso preparamos este video, para enfrentar un tema que, precisamente por difícil, requiere todo nuestro esfuerzo y atención. Ahí les va. La nación caribeña se encuentra en una situación insólita. Tan insólita, de hecho, que es difícil de comparar con otras situaciones insólitas de la historia a nivel mundial, que no son pocas. Por supuesto, tanta insolitez, lógicamente, provoca todo tipo de análisis, así como genera las reacciones y comentarios más variopintos que puedan imaginar. Repito, lógicamente, porque lo insólito nunca deja indiferente a nadie. Mucho menos cuando, desde el ataque estadounidense, muchas preguntas sobre aquellos sucesos siguen sin respuesta y, para más colmo, desde entonces aparecen nuevas preguntas por responder. Preguntas y respuestas que se plantean y contestan de forma diferente dentro y fuera de Venezuela. En ocasiones de forma casi que diametralmente opuesta, a pesar de tratarse de la descripción de un mismo fenómeno.
Entre muchos partidarios de la revolución bolivariana en el exterior, todo esto causa un gran desconcierto y ese desconcierto desemboca en bastantes ocasiones en desconfianza, decepción o graves acusaciones públicas. Se puede o no estar de acuerdo con esas opiniones, obvio, pero es difícil señalarlas de absurdas o basadas en nada. No en vano, se trata de personas que durante 2 décadas han tenido a Venezuela como un faro antiimperialista que nunca claudicó ante agresiones en forma de sanciones o inestabilidad interna fomentada desde fuera, y siempre la apoyaron en esa dura etapa en la medida de las posibilidades de cada quien. Y es importante que dentro de Venezuela se entienda el porqué de ese desconcierto y hasta esos señalamientos desde el exterior, aunque no se compartan. Porque desde dentro de Venezuela, la población en general y el chavismo en particular perciben la situación de otra manera. En primer lugar, las autoridades decidieron priorizar la paz dentro del país, evitando un conflicto armado que hubiera dejado un reguero de muertes y que muy probablemente no habría tardado en escalar a una guerra civil. En una nación, es bueno tenerlo presente, que no vive un conflicto armado como tal desde el siglo XIX y en un contexto global donde, guste o no, desde el punto de vista estrictamente militar, se las habría visto prácticamente sola frente a un país con una muy superior maquinaria bélica y un largo historial de invasiones sangrientas que, para más colmo, actualmente se siente más impune que nunca tras apoyar un genocidio en Gaza sin consecuencias para sí misma, a excepción de las morales. Por supuesto, esta paz no se logró a cambio de nada, sino de una larga lista de concesiones todavía en marcha que, según a quien le pregunten, resultan difíciles pero necesarias, deprimentes pero inevitables o humillantes sin más. El argumento general de Caracas a la hora de explicarlas es que Venezuela entró en una nueva etapa que no puede analizarse sin tener en cuenta el 3 de enero y sus consecuencias inmediatas. Lo que sí podemos y debemos decirles es que esta historia todavía no ha terminado. Voy a repetir lo que dice Mirko al final. Todavía esta historia no ha terminado. Y todos aquellos que siguen esperando que a todos los chavistas, incluyendo a la presidenta encargada, que a todos nos maten, ¿verdad? Deseos no empreñan. Y menos por las redes sociales. Nosotros tenemos una preocupación. Nosotros queremos saber en qué condiciones está el presidente Nicolás Maduro y en qué condiciones está Cilia, porque Cilia iba también golpeada. Nosotros queremos saber. Y tienen que haber organismos que le pidan, le exijan a la justicia norteamericana en qué condiciones está el presidente Nicolás Maduro y la primera dama. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores. Es una petición que hay que hacerla. Necesaria. ¿Cuántos días van? Vámonos aquí. No, Diosdado lo pone todos los días. Espérate un momento. Diosdado lo pone todos los días. Ya te digo. Esperen un momento. Diosdado lo pone en el mazo todos los días, pero no lo veo acá. 46 días. 46 días. Y exigimos que nos regresen sanos y salvos. Bien, vamos a comenzar con el tema de las comunas, ¿verdad? El tema del individuo en el campo de batalla, pues. La persona, el colectivo, no la persona, el colectivo en el campo de batalla. Red Creators sacó, que es un canal de YouTube
comunista, sacó un análisis perfecto de lo que es el individualismo en el capitalismo, de cómo nos han metido en la cabeza que solamente, que la supervivencia solamente va de parte del individuo y no de parte del colectivo. Vamos a ver, ¿son los seres humanos egoístas? Vamos a verlo. Rueda. Are human beings inherently selfish? The capitalist system we live in, which is built on individual private property, has always answered yes to this question. From the early thinkers of liberal political economy to the philosophers of the 19th century who were disillusioned with the Enlightenment, and from the Nobel Prize-winning liberals of the 20th century to the neo-positivists of the last 3 decades, many intellectuals have argued that human beings are fundamentally selfish, viewing selfishness as the core aspect of human nature. These thinkers have built their theories and philosophical ideas around this premise. From the classical liberal concept of Homo economicus to Nietzsche's idea of the superhuman that influenced Nazi fascism, and even the icons of today's pop culture, our society has shaped the idea of the individual based on this belief. So much so that it has been claimed that selfishness is not only a characteristic of human beings, but also of all living organisms. It is said that genes and cells can also exhibit selfish behavior. This is undoubtedly nonsense. The word selfishness does not refer to a neutral state, but to a moral evaluation. In this context, only a subject, that is, an actor who has the ability to act in different ways, who can make choices about how to portray a character, may exhibit selfish or selfless behavior. Moral evaluation cannot be made about inherently necessary behaviors. The bourgeoisie's thesis that man is essentially selfish is put forward in order to nullify and advance the moral evaluation of any self-interested behavior of man. Because individuals have the freedom to choose whether or not to be selfish, it is possible for a person to exhibit selflessness. However, when it comes to bourgeois who aim to accumulate capital and increase their wealth, they tend to prioritize self-interest. This is often driven by competition with other members of the bourgeoisie, as well as their reliance on exploiting their workers, pushing them to work harder and longer. A bourgeois can only truly be selfless if they give up their bourgeoisie status. Selfishness is inherent in the existence of the bourgeois class. This is why Marx and Engels said in the Communist Manifesto that the bourgeoisie becoming the ruling class drowned the most heavenly ecstasies of chivalrous enthusiasm in the icy water of egotistical calculation. The bourgeoisie argues that everyone, including themselves, is selfish and cannot act differently. They cannot openly endorse selfishness as a privilege and establish it as a societal norm without abandoning the values that enabled their success, such as individual freedom and equality, at least in a legal sense. They attempt to portray their personal interests as the interests of every individual. The social order we live in has constructed the ideal individual and elevated them to the status of an idol, creating a culture centered around individuality, insomuch that today, the belief that man is selfish serves as a more foundational basis for the capitalist system of exploitation than any other ideological belief. However, the history of humanity, which is more than 2 million years old and is still being discovered, reveals that human beings possess a vast potential and a diverse range of experiences. This complexity cannot be simplified into a single statement. More importantly, throughout history, individuals have often reached their full potential and achieved great success by working together as a community, rather than solely focusing on themselves. This approach benefits everyone, rather than just the individual, and does not harm others in the process. This is why the liberal premise of pitting the individual and society against each other, as two hostile categories, fails the test of history. For instance, language, which is one of the most fundamental characteristics that define us as human beings, could only have developed within a social context.
And the emergence of language meant a common conception of the world, a common system of thought, a common culture that went far beyond the simple transmission of behaviors for people who agreed on the same set of concepts in defining objects, transferring experiences, and planning the future. This common culture was not just about giving the same name to the same objects. In this way, the division of labor could become more complex and detailed. It allows for accomplishing tasks that would be impossible for a group of individuals who lack a shared plan and coordination. With the advent of the Neolithic Revolution, humans started domesticating useful animals and plants, particularly grains. This newfound skill resulted in a significant advancement. Over time, this enabled human societies to produce more than they needed on fertile land, going beyond mere survival and creating permanent settled civilizations. All of these civilizations were based on the fact that the staple foods that people needed could be accumulated as stocks of grain and livestock. Permanent class inequality between individuals was made possible by the accumulation of wealth. As a result of a significant division in society where a certain group started to accumulate wealth, ruling and oppressed classes emerged in some human societies. This marked a distinct period in human history known as the era of class societies. These social structures were more productive than egalitarian structures because the ruling few motivated the rest of society to work harder than they normally would. They achieved this through top-down planning and implementation. Additionally, advancements like widespread irrigation systems improved human labor productivity. Furthermore, walls were constructed to safeguard the accumulated wealth in the first cities, and grand monumental buildings were erected to worship the wealthy. The society we live in, which is capitalist, is the most advanced and final form of class societies. We have the ability to produce sufficient food to feed billions of people, yet every day thousands of individuals, including children, lose their lives due to health issues related to malnutrition. We have incredibly fast transportation options available to us. However, we currently rely on a one-vehicle-for-each-person approach, which leads to cars being parked 95% of the time and spending the majority of the remaining time stuck in traffic. Each of us has handheld devices that grant us instant access to all of humanity's knowledge. However, instead of using these devices for thought-provoking purposes, we often use them to watch short videos, to feel envious of the rich who have never worked a day in their lives, or to immediately share the rare, beautiful moments of our lives with others for their approval. Humanity is currently experiencing the dominance of the capitalist class and their self-centered pursuit of personal gain. This focus on individual wealth has far surpassed the potential benefits it could bring. As a result, society is facing a period of decline and both material and moral decay. This decline is comparable to the fall of Rome or the state of France during the reign of Louis XVI. On the other hand, according to bourgeois ideologues, the world we live in is often described as the best of all possible worlds, or something very close to it. These individuals continually argue that radical revolutionary changes will inevitably make the situation worse. They claim that not only potential future revolutions, but also significant historical shifts like the French Revolution and the Great October Revolution have brought more harm than benefit to humanity. According to these ideologues, the only human drive is self-interest, and the only motivation for this drive is the pursuit of individual happiness. However, this perspective fails to explain why, even in the most ideal circumstances, a majority of people are frequently unhappy. It also doesn't account for the prevalence of conditions such as depression, anxiety disorders, and burnout. At the same time that capitalism compels individuals to work longer hours, it also excludes a growing number of people from participating in productive employment. Capitalism conditions individuals to consume increasingly, relying on growing amounts of personal debt. In urban life, where people are increasingly isolated, personal lives are shaped by the relationships formed with the things they consume rather than with other individuals.
The capitalist order offers more consumption as a remedy for all kinds of negativity, and thus, while poor individuals perceive their own lives as completely worthless, individuals with relative consumption opportunities live lives surrounded by commodities and isolated from the rest of humanity. Human beings flourish with each other. This isolation does not lead to the development of individuality, but rather to a gradual decline of the human spirit. Today, we exist within a structured society that plays a significant role in our education, shaping and influencing our personality to align with its ongoing development. If we want to escape this situation, we must first acknowledge and embrace the fact that we are not truly free. We do not independently make our own decisions. Instead, we select what we prefer from the available options on the shelves. Similarly, we tend to believe the truths presented to us, usually the ones that cause the least amount of guilt or alleviate our fears the most. The individual must break free and take its destiny into its own hands. However, the problems do not originate from the individual, but from the social system that gave rise to them. Therefore, individuals cannot escape this situation alone. They can only do so by engaging in a collective unchaining movement, a large-scale uprising. To overcome this, one must step out of the echo chamber created by the capitalist order, remove the narrow perspective imposed by the capitalist system, and critically examine the claim that mankind is selfish, which the capitalist order constantly promotes through television, billboards, misleading self-help advices, and pseudoscientific anthropology books which have no more scientific credibility than the self-help fallacies they propagate. Nos están pasando. Esperen un momento. La situación de Juan Nicolás, un bebé de tan solo 2 meses, que se convirtió en el detenido más joven bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduana en el centro de detención de Dilley, Texas. Dice aquí a continuación los detalles más recientes del caso. Hasta hoy, 17 de febrero de 2026, estado de salud. El bebé fue trasladado de urgencia a un hospital el lunes por la noche tras presentar complicaciones respiratorias graves, diagnosticadas como bronquitis. Su madre reportó que el pequeño llegó a estar inconsciente en el centro antes de recibir atención externa. Condiciones de detención. Legisladores como el congresista Joaquín Castro han denunciado públicamente que el centro no cuenta con la capacidad médica necesaria para atender a un recién nacido y que la vida del menor corría peligro. Dice acá, de urgencia por el lunes de la noche, condiciones de detención. Situación legal y deportación. Tras ser dado de alta del hospital el martes por la madrugada, regresó al centro de detención. Horas después su madre compareció ante un juez de inmigración que les notificó que serían deportados. Última actualización, reportes recientes de esta tarde indican que Juan Nicolás y su madre ya habían sido trasladados y dejados en el lado mexicano de la frontera por autoridades migratorias. ¿Vieron el video? ¿Lo leyeron? ¿Lo vieron? El sistema ese es el que abre más la brecha entre el individuo y la sociedad. Y eso no es verdad. El individuo no es egoísta por naturaleza. Eso no es cierto. Ni tampoco se tienen que comportar de manera hostil. Eso lo está creando el sistema. Y lo crea el sistema a través de que a través de medios de comunicación, como dicen ahí, vallas publicitarias, a través de la estimulación del ego. De esa, hoy lo hablábamos, de esa creación llamada redes, en donde la gente tiene una vida virtual. No necesariamente la realidad, sino una vida virtual. Y esa vida virtual va profundizando el aislamiento de cada individuo, ¿verdad? El elegir el egoísmo, pues de decir, mire, primero yo y después los demás, y dividir a la sociedad. ¿Bien? Por eso, el comandante Chávez
hablaba del sistema de comunas, porque él decía que más o menos en 2030, 2033, nosotros estaríamos viendo lo que sería un Estado comunal, participando en todas las áreas de producción, incluso en lo político, en lo social y económico, en todas las áreas. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque ahora más que nunca, nuestro pueblo tiene que organizarse. Pero cuando hablamos de organización es crear aquellas, ustedes se acuerdan lo que hablaba Chávez de las telarañas. No es solamente que yo creo desde aquí, a partir de esta comuna, creo las condiciones de autogestión, sino que los excedentes, inmediatamente los excedentes fueran intercambiados por otros excedentes de otras comunas, ¿verdad? Pero más allá de eso también tiene que haber una interactuación entre esa red, digamos, ese enjambre de comunas, tiene que haber una, digamos, una interactuación social, política, ideológica, para ir reforzando cultural y políticamente a nuestras bases, en diferentes temas, incluyendo el tema de defensa integral de la nación. Y eso incluye a todos, ¿saben? Incluyen a todos los sectores, lo decía al principio, pescadores, campesinos, obreros, lo que llaman, ¿cómo es? Los asalariados privilegiados, todas las capas sociales. Nosotros pensamos que solamente hay dos capas sociales, explotadores y explotados. Pero eso tiene que irse dando para reforzar la identidad con nuestra nación y sobre todo en un tiempo como este. El trabajo comunitario y el trabajo de salir a reunirse, por ejemplo, tiene que convertirse en un hecho para el crecimiento del colectivo. Veníamos hablando ahora mismo, hay gente, y eso esto no es solamente sucede en Venezuela. Hay gente que, por ejemplo, vamos a reunirnos el día domingo, vamos a evaluar la situación, pues vamos a hacer un debate sobre la situación, lo que yo pienso y veo, política, económica, social. Vamos a sentarnos, vamos a debatir. Y hay gente que, ay, ¿para qué? No, yo no quiero, no me da la gana. Y el dejar pasar es muy grave. El dejar pasar. Como también el entregarle esa opción que es el debate intenso que tiene que haber en las bases, ese debate político, social, que tiene que haber, ideológico, que tiene que haber en las bases, el dejarlo a que sea la dirigencia quien tome las decisiones. No, eso no es así. La construcción desde abajo parte de un hecho claro, simbólico, que es que, y lo decía Chávez al principio, en el video del principio, el único capaz de tomar las decisiones, siempre en debate, con una vanguardia, es el pueblo. Y es hora. Que no, que la situación está difícil, que eso no importa. Las situaciones difíciles paren soluciones. Créanmelo. En los momentos más graves que uno tiene, de alguna manera el ser humano tiene la capacidad para decir, yo creo que se puede hacer y lo voy a hacer. Es así como tiene que ver la conformación de todo un colectivo, debatir. Y no es tratar de imponer tu verdad, ¿no? A lo mejor que en el momento que estés debatiendo, mire, yo creo que los mejores debates que yo he tenido ha sido con los comunes mortales en un campo,
en una playa siendo pescador o un campesino. Así como lo oye. Vamos a ver a Chávez hablando sobre las comunas. Rueda. La comuna debe ser el espacio sobre el cual, bueno, vamos a parir el socialismo. El socialismo desde donde tiene que surgir, que no es desde la presidencia de la República. No se decreta esto. Hay que crearlo desde las bases. Es una creación popular, es una creación de las masas, es una creación de la nación, es una creación heroica, decía Mariátegui. Es un parto histórico. No es que nosotros vamos a bautizar como comuna ya algo que no es comuna. No, no nos apresuremos. Esto es tan importante que no debemos apresurarnos. Debemos ir amasando como cuando la masa tapa bollo. Bueno, tiene que estar para bollo. Si no tapa bollo, no hay bollo. No caigamos en el error de apresurarnos por decir ya somos comuna. No, no. No puede ser antes de tiempo. ¿Ustedes creen que Venezuela, a quién se le puede ocurrir decir que Venezuela hoy es un país socialista? No, eso sería engañarnos. Nosotros estamos en un país que vive todavía en capitalismo, solo que hemos iniciado un camino, estamos dando pasos contra la corriente mundial incluso, hacia el proyecto socialista, pero eso es de mediano para largo plazo. Por eso es que la oligarquía aquí está empeñada en detenernos, porque ellos saben que vamos para allá, no nos van a detener. Fíjense este libro que me regaló un señor, ¿Cómo es la Comuna Popular? La Comuna Popular es una creación de las masas. En 1950, yo no había nacido cuando Mao estaba creando comunas en los campos de China, impulsando con el pueblo, pero bajo este principio, la Comuna Popular es una creación de las masas. Oye, ¿no les parece que esta consigna de Mao deberíamos repetirla por todas partes? ¿Verdad que no les gusta la idea? Es una creación de ustedes, del pueblo, de las masas populares. No es de Chávez, ni por el alcalde, ni por el gobernador, ni por el partido. Es por las masas. El presidente Mao indicó, a través de la práctica popular y del perfeccionamiento gradual durante varios años, la Comuna Popular se ha convertido en un sistema unificado nacional. ¡Ay, esto hay que subrayarlo! Yo me imagino las comunas venezolanas, socialistas, nuestras, en el año 2029, pues. De aquí a 20 años, las comunas nuestras deben ser esto. Deben haberse convertido en un sistema unificado nacional. Una comuna debe ser una célula. Pero ¿quién ha visto una célula sola ella? Una célula tiene que estar junto a otra y otra para formar el cuerpo, los tejidos y el cuerpo humano. Entonces tiene que ser un sistema integrado de comunas, no una comuna aislada por allá. Y eso es válido desde ahora mismo para los consejos comunales, que son núcleos. Ustedes saben que la célula tiene núcleo, ¿verdad? Bueno, los consejos comunales son el núcleo de las comunas, o uno de los núcleos de las comunas. La comuna es como la célula, y las células tienen que irse ramificando, enlazando, ¿cómo se llama? Tienen que ir formando un sistema, articulándose para darle forma a un cuerpo. Es el nuevo cuerpo de la nación, desde abajo, desde el núcleo, que son ustedes, desde la célula, que es la comuna, que están naciendo las comunas. Elevar lo local a nivel universal. Lo local, confinado solo a lo local, es contrarrevolucionario. Oigan bien, cuidado, porque uno puede ser contrarrevolucionario creyendo que es el más grande revolucionario de la historia y resulta que está actuando contra la revolución sin saberlo. Lo local, unido a lo universal, en un tejido social y político, es una fuerza revolucionaria formidable. El socialismo es devolver al hombre y a la sociedad su condición social,
hacer del hombre un verdadero ser social y por tanto hacer de sus organizaciones sociales. El capitalismo es, en esencia, la fragmentación de la sociedad, el convertir al hombre en náufrago, en un aislado, un solitario. Por supuesto que sus organizaciones, las del capitalismo, serán fragmentadoras, aisladoras, barreras para la comunicación. El capitalismo, para funcionar, para justificarse, necesita el ambiente egoísta, la guerra de todos contra todos, la competencia. Esa es su razón de ser, su visión del mundo, la del capitalismo. Sigo leyendo. La revolución debe, so pena de perecer, de ser capturada, modificar radicalmente la visión del mundo propia del capitalismo. Debe emprender acciones que reconstruyan el tejido social. Y para esto es principalísimo elevar lo local a nivel universal. Establecer relaciones políticas, sociales, económicas, organizativas y espirituales desde la base hasta el nivel nacional. Desde el núcleo, diría yo, desde la célula hasta todo el nivel nacional. Las organizaciones capilares deben conocer las causas profundas de sus males. ¿Cuáles son las capilares? Como los vasos capilares, son chiquiticos aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son las capilares? Los consejos comunales son como vasos capilares, los núcleos, las organizaciones que están más dispersas y más en lo micro de la realidad. Sigo. Las organizaciones capilares deben conocer las causas profundas de sus males y las soluciones radicales a esos males. Convencerse que su enemigo es el sistema capitalista y que la solución es el socialismo. Hay que convencerse, no solo repetirlo como una consigna, como unos loros. Siendo así, sigo leyendo, deben ser unidades muy eficientes en la solución de los problemas locales. Deben ser ustedes, se está refiriendo a ustedes, los que están en lo micro, deben ser unidades muy eficientes en la solución de los problemas locales, pero también eficientes en la lucha por la construcción del socialismo y su defensa. Capaces deben ser de movilizarse por objetivos políticos que vayan más allá de los mezquinos contornos de su aldea existencial. Capaces de ver y sentir el mundo y de actuar para modificarlo. Yo lo que quiero es apretar el acelerador, que apretemos el acelerador. No podemos quedarnos en el Consejo Comunal local allí. No, vamos a un salto. Llegó el momento del salto a las comunas, a la organización superior, a la organización política. Fíjense, vean la importancia. Nosotros, y ahora les voy a presentar un video sobre los cordones industriales en defensa de la fábrica en Chile, antes del golpe de Estado. Que luego nosotros haremos alguna vez haremos un análisis sobre por qué esos cordones que habían sido tan efectivos, que parecían como los soviets, que fueron tan efectivos, en el momento del golpe de Estado pudo haber ofrecido resistencia. Algunos ofrecieron resistencia, sí, aisladamente, pero no siempre fue como tenía que ser, como lo que decía Chávez, que hay que conformar esas comunas como un todo, como le decía ahorita me corrigieron, porque nosotros estamos inmersos en una lucha de clases. Y hay dos clases sociales, explotadores y explotados. Simple. Y esa confrontación sí es hostil.
en muchas ocasiones. Esa confrontación es hostil. Y tenemos que entender que es el punto de arranque para nosotros montar una sociedad nueva, una sociedad que se olvide del sistema capitalista. Y no es una cosa que va, como decía Chávez, no es una cosa que con un eslogan, como repetir como un loro, sí, nosotros estamos en socialismo. No. Hay que cambiar la manera de pensar. Hay que combatir al capitalismo con ideas y cambiarlas. Ustedes no ven en las redes sociales la sarta de estupideces que dicen en contra del socialismo y en contra del comunismo. En el caso de Cuba, si el comunismo o el socialismo es tan malo porque tiene más de 60 años ya, 67 ya, años de bloqueo. ¿Por qué? Porque no le permitieron pues agarrar y hacer el trabajo. Pues. Le permitieron desarrollar el comunismo como querían, como se lo planteó Fidel desde el principio. ¿Por qué se insiste se tiene 67 años un pueblo bloqueado? Y hoy más que nunca está hiperbloqueado. ¿Por qué desde el principio el comandante Hugo Chávez se convirtió, y el presidente Nicolás Maduro y la revolución bolivariana se convirtió en enemigo a vencer, a extirpar, a derrocar? ¿Por qué no nos dejaron construir lo que teníamos que construir nosotros, en paz? Y ojo, esto no niega la relación que se pudo haber tenido con todos los países, incluso capitalistas, con el tema del petróleo, el tema del oro, el tema de otras industrias, de la venta que le pudo haber dado Venezuela a esos países. Sin ningún problema. ¿Por qué no se hizo? Entonces, cuando te dicen Cuba, la gente vive de manera miserable y en Venezuela el socialismo no funciona, o lo que nosotros tratamos de construir como socialismo. La pregunta básica es, pero ustedes, nosotros no podemos seguir, escúchese bien, yo le voy a decir algo, y esto es una autocrítica que yo me hago. Nosotros no podemos seguir diciendo que el tema del bloqueo, el robo de Citgo y compañía haya sido determinante. No, también nosotros hemos cometido errores. Errores fundamentales, y estamos hablando de todo el tiempo de la revolución. Por ejemplo, el tema de la ideologización y preparación de la masa. No solamente para la construcción del socialismo, eso que llamaba el comandante Chávez, el Estado comunal, desde lo local a lo universal. No solamente en el tema de producción, sino en el tema de defensa integral de la nación. ¿Por qué no? Eso pudiera llamarse que es uno de los errores. A veces aburguesado. Veíamos, mire, tenemos no solamente un año, sino bastante tiempo hablando de lo que podía suceder. Bastante tiempo. Entonces, hoy en esto, yo siempre digo que de los problemas surgen las soluciones, o del caos nace una nueva oportunidad. Y hay que verlo de esa manera. Hay aquellos que digan lo que digan, búrlense de nosotros, sacan videos a cada rato que son terribles, tienen una ignorancia supina de lo que el comandante Chávez, de lo que está pasando aquí en el país, y se burlan y tal. Eso no es un problema. Allá ellos, que hagan y que digan, que hagan a otros analistas que son eruditos del capitalismo, bueno, hacen de todo.
Salió por ahí uno que decía que era, ¿cómo se llama? Que era asesor de la Casa Blanca. Y sacaron un video y lo regaron. Y eso no está planteado, lo que él planteaba ahí. Pero para nada, ¿saben? Y no está planteado por una cosa muy simple. Y esto hay que decirlo. Nosotros tenemos una constitución libérrimamente aprobada por el pueblo venezolano en el año 99. Y en esa constitución es la Biblia nuestra. Todo lo que se haga fuera de la constitución está mal hecho. Listo. Y yo lo voy a repetir de nuevo, así como lo oyen. El mayor enemigo de nuestros enemigos en este país, o sea, el mayor enemigo de nuestros enemigos se llama la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Yo quiero recordarles a todos que en el año 2002, la Constitución, fíjense ustedes, una Constitución que fue la primera que fue aprobada por el pueblo venezolano, por mayoría, fue la primera Constitución aprobada por el pueblo venezolano, se convirtió inmediatamente en enemiga de nuestros enemigos. Y en 2002 la sabotearon, la apartaron, le hicieron añicos, pues. Y en 36 horas la Constitución volvió. Por eso es que uno de los mayores obstáculos que tienen es nuestra Constitución. Realmente el mayor enemigo no son los chavistas, ¿no? Es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es de todos los venezolanos, incluyendo los chavistas. Todo lo que se haga en contra de esa constitución es irrito, ilegal. Por eso es que ellos andan desesperados, sobre todo los que están en Europa. Porque hay algo que les voy a decir muy claro, a los que nos desean la muerte, a los millones de chavistas que hay en este país. Deseos no empreñan. ¿Nos quieren ver muertos? No lo sigan diciendo por las redes. Y esto no es un llamado discurso de odio, ojo, no señor. Esto es una verdad. Porque tendrán que hacerse una pregunta, ¿saben? A todos aquellos que justificaron el bombardeo. ¿Qué van a hacer con todos los millones de chavistas? Porque aquí estamos. Aquí estamos. Se podrán burlar, podrán decir lo que quieran, pero aquí estamos. Vamos a ver, que me interesa mucho, sobre el poder popular en Chile, aquellos cordones, cómo se conformaron desde la clase obrera, los cordones industriales en Chile. Repito, habrá tema para otro programa en el que nosotros podamos hablar qué pasó. Porque aisladamente esos cordones funcionaron como trinchera de defensa durante el golpe de Estado. Vamos a verlo. ¿Qué hay que hacer si esta huelga se repite? ¿Qué habría que hacer? Que los camiones pasen al Estado. Todo el asunto de los camioneros pase al Estado y que sean administrados por los propios trabajadores. Porque sin los trabajadores los camioneros tampoco pueden hacer nada y somos los trabajadores los que hacemos avanzar al país. Inmensa fortuna nosotros le hemos hecho ganar a estos patrones y ellos no reconocen ningún bienestar para sus trabajadores. Son así
como a nosotros ahora los quieren destruir y hay una gran persecución para los dirigentes sindicales. Pero los dirigentes sindicales no estamos solos, estamos apoyados por todos nuestros trabajadores y por los cordones industriales. Y los cordones industriales se extienden desde donde principia hasta donde termina Chile, así que somos poderosos. Y ellos se han pisado la huasca una vez más. Ahora estamos todos organizados, estamos conscientes y los trabajadores hemos abierto más los ojos y nos damos más cuenta de las cosas, estamos más instruidos, estamos apoyados. Porque mientras más unidos, más potentes, más poderosos seremos nosotros. Porque el enemigo que tenemos al frente, la derecha, son muy poderosos y están muy bien organizados. ¿Por qué nosotros no tenemos que estar organizados? ¿Y por qué nosotros no vamos a aprovechar todo el grupo de masa que somos los trabajadores somos más y los patrones son menos? Es fácil derrotarlo, pero hay que estar organizados y unidos. ¿Qué opinan los cordones industriales? Que son muy importantes. ¿Por qué? Porque creo que es realmente el verdadero poder de las comunas organizadas. Y creo que todos debemos tener muy en claro la importancia que tienen los cordones industriales y cómo debemos trabajar por su apoyo y por su organización. ¿Usted cree que son un organismo paralelo al gobierno o que trabaja junto con el gobierno o paralelo al gobierno? ¿Qué opina usted de eso? Porque se ha tenido mucho temor frente a los cordones industriales. Sí, realmente nosotros hemos podido palpar ese temor porque lo hemos visto que en servicios de utilidad pública tienen como verdadero terror en que la comunidad esté participando. ¿Usted no ve ningún peligro en que haya cordones industriales? Por supuesto que no, porque en todo siempre yo tengo confianza en la inteligencia del pueblo, entonces el pueblo organizado es inteligente. Entonces, ¿cuál puede ser el temor al organismo del pueblo? Hacemos un llamado a los compañeros pobladores a que se den la organización que sea necesaria para que en un corto plazo, con la conducción de la clase obrera, con la conducción del cordón industrial Cerrillos, lleguemos a constituir el comando comunal. El comando comunal que mañana será un poder para la clase. El comando comunal que no lo frenan la institucionalidad burguesa ni los sectores reaccionarios. Compañeros, y hemos llegado al centro de Maipú porque entendemos como herramienta fundamental para la tarea que nos hemos entregado la alianza de la clase, la alianza que nos permita derribar al enemigo por poderoso que sea, la alianza que nos permita detener la acción del imperialismo a través de los monigotes que tienen en Chile, la alianza que nos permita construir y desarrollar el poder popular, la alianza que nos permita contar con la fuerza necesaria para la conquista del poder. ¿A dónde trabaja? En CMD Tela. ¿Dónde? CMD Tela. O sea, usted es obrero industrial. Sí, dirigente del cordón Vicuña Maquena. ¿Y aquí está haciendo acá la toma de fondo? Nosotros vemos desde que es necesario unir la clase obrera con los compañeros campesinos para golpear así juntos a los patrones, en la medida, digamos, que los problemas que tenemos son problemas conjuntos y que tenemos que solucionar y buscarle una solución como clase. ¿Y cómo ha resultado esta unión obrero-campesino aquí en Maipú? Aquí yo creo que es la primera muestra clara de lo fuerte y efectiva que es precisamente la unión obrero-campesina, porque hay 39 predios tomados con base de apoyo de obreros del sector Cerrillo y algunos de Vicuña Maquena. Ahora, si en este momento hay un bloqueo del imperialismo y por causa del bloqueo no llegan ni materias primas ni repuestos, ¿qué tenemos que hacer en la industria? Tenemos que planificar la producción, ¿no es cierto? Y darle una organización y una buena administración a la maestranza y a las fundiciones. Sin maestranza no es posible el desarrollo industrial en este país. Son las maestranzas, los corazones en este momento, ¿no es cierto?, que pueden mantener vivo en funcionamiento el resto de la maquinaria de la industria. Porque ellos, los compañeros aquí, hacen repuestos, los repuestos que faltan los inventan los compañeros aquí. Hacen las piezas que se necesitan. Bueno, el trabajador tiene un pensamiento concreto, no entiende las abstracciones universitarias. El trabajador está cabreado de palabras. Los reclamos que tú has visto que te ha hecho el compañero son muy serios. Compañero, ¿qué es lo que está reclamando? Objetivos, metas en la maestranza. ¿Qué es lo que están reclamando? Que haya una administración racional de la maestranza, que se fijen los planes de producción de la maestranza, ¿no? Y no podemos seguir proliferando con talleres pequeños en cada sección, porque eso significa una desadministración por un lado, una dispersión de recursos, y enseguida que toda esta mano de obra calificada se va a cansar, se va a ir, ¿no? Se van a desencantar los compañeros.
Aquí no hay ningún compañero que esté con el fascismo. Son todos trabajadores y tienen una tremenda conciencia de trabajadores. En este momento yo veo que se está cuestionando a la Constitución y a la legalidad. Y se está cuestionando por las clases trabajadoras, ¿no es cierto? Al Poder Judicial, a la Constitución misma, al mismo gobierno, quiere decir de que estaríamos entrando a la etapa de toma del poder, porque ya esto ya no tiene validez. Los cordones industriales, ¿no es cierto? El poder popular naciente está sobrepasando, porque la institucionalidad real ya no nos sirve, ya es incapaz de cumplir la función. Entonces los trabajadores estamos dando una nueva institucionalidad, porque el aparato de gobierno debe ser ahora empleado por la clase para aplastar a la otra clase, la clase que siempre nos ha aplastado a nosotros, que sea verdad que la tortilla se vuelva. De los 500 trabajadores de fábrica de envase ha sido la siguiente: fortalecer los cordones industriales, fortalecer los consejos comunales, fortalecer la junta de vecinos, fortalecer las CAP, fortalecer todos los organismos vivos de la comunidad, compañeros. Compañeros, nosotros creemos que es necesario aprovechar esta coyuntura para pasar a la ofensiva también en términos de ganar nuevos sectores, ¿no es cierto?, en términos de pasar nuevas industrias al área social. Los trabajadores estamos en nuestro puesto de combate, que es nuestra fuente de trabajo, construyendo los elementos necesarios para defenderlos hasta el último ante cualquier arremetida del fascismo. Las maniobras de los fascistas y los reaccionarios que lo apoyan. Sí, camarada, reafirmo el grito de ustedes, luchando y creando poder popular. Sí, camarada, luchando y creando poder popular, pero no poder popular separado del poder del pueblo, no poder popular separado del gobierno del pueblo. Ay, viendo ese video, que vean ustedes, el pueblo chileno es un pueblo combativo. Pero viendo ese video, tengo que leer el escrito de hoy. Es tristón, duele. Pero en estas circunstancias hay que leerlo, porque uno tiene que, digamos, sacarse la tristeza. Este artículo de Isabel estuvo buenísimo. Me confieso, el combustible de la memoria, a nuestros comandantes, nuestros combatientes, ayudistas, amigos y familia. Hay que recordar que este artículo está hecho en base a la lucha revolucionaria en Chile, pero tiene mucho que ver con nosotros, porque nosotros tenemos más de 4.000 desaparecidos. Nosotros, por cierto, que hace poco, creo que ayer fue, que cumplió años del natalicio de Jorge Rodríguez Padre. Sí, creo que fue anteayer. Entonces nosotros tenemos que hablar desde allí, desde los que nos empujan a seguir luchando. Dice acá, esto no es un análisis. Escribir con las emociones sé que no será muy marxista. No voy a negar que siempre he tratado de ser objetiva, de defender posiciones y principios que tengan un sustento material y razonado. No soy experta en nada. Yo hoy no voy a tratar de hacer nada, voy a hablar desde mi dolor. No sé a quién le pueda interesar mi herida, pero la dimensión humana, preñada de la experiencia de vida, se impone algunas veces a la razón. No convido con esto a nadie, no llamo ni incito a nada, simplemente me quiero confesar de lo que siento. No es pesimismo, ni fatalidad, ni lloriqueo. Es lo que hoy hace de combustible para que no me absorba la penumbra, esa terca falacia del fondo perdido que en lo que nos ocupa es en el único campo que tiene algo de sentido.
Hoy no es el aniversario ni la conmemoración de la caída de ningún compañero, pero hace unos días que vengo arrastrando un pesar enorme, un sentimiento mezcla de angustia, pena y rabia por la situación que atravesamos. No se debe ni puede seguir negándose que el imperialismo nos tiene arrinconados contra la pared y que la salida a esto, la real y definitiva, se va a demorar y quizás que nos arrastre en el camino. No tenemos fuerzas ni elementos para disputar al enemigo imperialista y su poder en este minuto, ni capacidad para evitar sus tropelías. La necesidad de aglutinarlos y articularnos choca por momentos con dolorosos muros de incapacidad e insuficiencia. Lo que surja, si surge, llegará con retraso para muchos de nosotros. Confío en que llegará. Confío porque se ha hecho antes y porque sé que hay muchos como yo soportando un lacerante nudo que se extiende por el pecho y la garganta y no es un infarto. Eso tendría una solución rápida o sería el final de todos y el alivio de algunas penas. En estos días he llegado a imaginar qué pasos dar para devolverme a una vida corriente, una vida tranquila, lejos de cualquier preocupación que tenga que ver con el prójimo, el mundo, la guerra, la paz y la revolución. He pensado en cómo sería sobrevivir ocupándome de cosas sencillas y cotidianas y disfrutar de las simplezas que se me han olvidado en el camino. ¿Cómo se sentiría la vida sin tratar de descifrar qué está pasando y qué será de nosotros? Solo charlar y reír de lo que sea. Ocuparme del espectáculo, la liga del fútbol o del sexo de Los Ángeles sin saber de la lucha de clases. Me conmueve y a ratos me avergüenza darme cuenta de que ya no soy quien fui y no me echo de menos. Veo como un placebo esa otra vida que tuve. Soy débil como todos y en algún momento es mi conciencia la que me recrimina duramente ese egoísmo. Irse para la casa ha rondado en mi cabeza desde hace rato. Ese frío fantasma de la rendición me acompaña, es un símbolo inconfundible de derrota, lo sé. Por eso yo sé que hay que reconocerlo y afrontarlo. De nada sirve ocultar lo que se vive y se siente, al final termina saliendo por los poros. No quiero ni una palabra de consuelo, no busco eso y no lo necesito, también tengo claridad en eso. A un tiempo que me acosa la cobardía, llegan a mí los recuerdos. Uno lo he vivido y otros los he tomado prestado del capital colectivo de la memoria. Me atenaza el pecho el recuerdo de nuestros hermanos caídos y se me va el alma en llanto trayendo a la mente las historias relatadas tantas veces de algunos que compartieron con nuestros combatientes. Se me desnudan las costuras de la rabia, aguanto sin poder tragar la imagen de los ojos penetrantes de Alexis, de Bozambo, de Dobry. Me interrogo sobre las madres cubanas que recibieron los féretros de 32 héroes, herederos eternos de la revolución. Me aguijonean los rostros de tantos hermanos que nunca fueron mis amigos, con los que compartí, pero que fueron la vida de muchos a los que amo. Yo no olvido más al doctor Insunza, ni a la Chichi, ni a Manuel Guerrero, ni a la Tamara y el José Miguel, ni a los hermanos Vergara y a la Luisa. Se me hace un nudo sobre el nudo por el Rodrigo Rojas y la Carmen Gloria, el comandante Ernesto, del Lobo, el Peyuco, el Papi o el Ariel. Desfilan en mi cabeza las fotografías borrosas de muchos muchachos jóvenes sobre los que escuché tanto hablar de ellos, que casi puedo imaginarlos como en esas fotografías coloreadas por la inteligencia artificial. Me avergüenza hasta el extremo mi debilidad. Me zarandea el egoísmo de quien todavía está en situación de elegir y se llega a plantear tirar la toalla, y no estoy hablando de otros, hablo de mí. Tenemos una deuda moral con los que desaparecieron dejando desconsuelo e incertidumbre, con los que sufrieron los horrores más inhumanos, con los que fueron silenciados y ultrajados. Cada uno de nosotros sabremos si queremos o no saldarla. Me interpelan sus historias como muchos gendarmes de mi conciencia y determino que la única justicia posible es tomar el relevo y continuar el camino empedrado de dolor y sufrimiento, porque de lo contrario sus padecimientos habrán caído por el precipicio de la nada. Hay miles que no menciono y muchos más que desconozco, pero todo y cada uno de ellos componen nuestra reserva moral. Retroceder y dudar es legítimo, abandonar
Es imperdonable. Se me está estrechando el contorno de la alegría y considero que mi juicio sobre otros debo aplicarlo implacablemente sobre mí. No tenemos derecho alguno a renunciar a la victoria por muy lejana que parezca. Conozco de muchos que todavía siguen pensando que venceremos. Hay un puñado de amigos a los que considero hermanos que cuando hablan de los días en los que la vida los golpeó, siguen agradeciendo a la vida haber entregado todo. Muchos cuentan abstractamente reservándose el dolor o la culpa, pero toditos ellos, los que han sobrevivido a la guerra de la barbarie contra la razón, siguen respondiendo lo mismo. Lo hice por mí, por mis compañeros, por mis amigos, por ustedes y por los que vendrán. Somos parte de un mismo todo que lleva perpetuándose desde que nació la primera célula de vida. Ininterrumpidamente la vida, que es la materia en movimiento, se ha reproducido relevando una vida en otra hasta nuestros días. El misterio de la propia vida es la multiplicación de la vida. Hoy nosotros, nuestras ideas, nuestro compromiso y nuestra acción somos la única frontera capaz de frenar la destrucción. Es un camino de obstáculos titánicos y una labor ardua, tediosa, sacrificada, paciente, a veces frustrante y desesperante, que tiene como único consuelo la ternura de nuestros pares y semejantes. Tenemos que volver a levantarnos y sostenernos entre nosotros. Es un deber revolucionario. El día domingo, cuando hicimos el programa Al Filo, hablábamos de aquella convocatoria que hizo el comandante Chávez para una quinta internacional. Y yo quiero recordarla hoy. Vamos a verlo. Rueda. Radical. En 1864, Carlos Marx fundó la primera internacional y en su manifiesto señalaba: la emancipación de los trabajadores será la obra de los mismos trabajadores. Fue aquella internacional primera, liderizada sobre todo por Marx y Bakunin. Bueno, y surge en un contexto, conjunto de condiciones, sobre todo que se daban y especialmente en Europa, y un movimiento que emergía, pues, la revolución industrial, ¿no? Los movimientos obreros que tenían mucha fuerza. 25 años después, Engels llama a la Segunda Internacional, también, sobre todo a los partidos socialistas y laboristas de Europa. Esa Segunda Internacional le tocó enfrentar la crisis de la Primera Guerra Mundial, y de ahí salió dividida y casi que triturada. Se rompió ahí el espíritu internacionalista. Muchos partidos de la Segunda Internacional apoyaron a sus gobiernos en la guerra. Y aquello se dividió entre los internacionalistas verdaderos, proletarios, y otros que no lo eran. Se dejaron llevar quizás por otras situaciones, otras condiciones, opresiones. Luego viene la Tercera Internacional, 1919, fundada por Lenin, y sobre todo convocada desde el Partido Comunista de la Unión Soviética, y que incorporó a casi todos los países comunistas, ¿verdad? Y luego vino todo ese proceso, pudiéramos decir incluso determinado por el gran peso que tenía la Unión Soviética y el Partido Comunista Soviético. No pocas contradicciones se generaron en este continente. El Che Guevara fue uno de los que comenzó a denunciar desde temprano. Bueno, ya no era tan temprano, ya era 1960 y tanto. Ya el camino soviético se había desviado. Y como vemos, 40 años después no tuvo remedio. Bueno, en esa Tercera Internacional figuraron nombres, líderes intelectuales de la talla de Gramsci, Clara Zetkin, José Carlos Mariátegui, Rosa Luxemburgo. Bueno, luego viene Trotsky y funda, pocos años después, la Cuarta Internacional, 1938, que no llegó a convertirse en un movimiento estructurado,
luego muere Trotsky. Quinta Internacional, que venga en serio. No podemos dejar eso solo en manos de un conjunto de gobierno. Y mire que le está hablando a alguien que ejerce funciones de gobierno. No, eso tenemos que llevarlo a las bases populares. Y nada mejor que los partidos, verdaderos partidos de izquierda, para llevarlo a las bases populares e incorporar a los pueblos, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los campesinos y campesinas, a las mujeres, a las juventudes, a los estudiantes, a los militares, a los intelectuales, a todos y a todas, a este proceso. Sin los pueblos no hay nada. Ese es el combustible de la historia. Estamos hablando, por ejemplo, de partidos de izquierda, pero de izquierda verdadera. Es lo que aspiramos. Para mí, por ejemplo, el partido de izquierda hoy tiene que definirse muy bien ante lo que está ocurriendo en el mundo. Así como fracasó el socialismo, el llamado socialismo real, tanto el soviético como el europeo, la tesis socialdemócrata también fracasó. El estado de bienestar, todo aquello, la tercera vía, eso fracasó. Hay que crear algo nuevo, no para que reeditemos cosas que todavía existen, pero que no sirven para las empresas que nosotros tenemos por delante. Enfrentar al imperialismo y proponer el socialismo como alternativa a los cambios del mundo. Recogiendo la experiencia que viene desde allá, desde 1864, recogiendo todo ese cúmulo, todo ese patrimonio legado a la humanidad, tenemos que alimentarnos, porque estamos hablando de un socialismo nuevo, pero siempre decimos, para crear algo nuevo tenemos que fundamentarnos en conocimiento acumulado. No vamos a crear algo nuevo de la nada, nada nace de la nada. Y uniendo ese pensamiento a las raíces, en el caso nuestro, indoamericana, como también dice Mariátegui, al pensamiento de nuestros próceres libertadores como Bolívar, San Martín, José Martí, uniendo experiencias, el pensamiento de Morazán, de Sandino, de Farabundo, del cristianismo liberador, como Camilo Torres, de Grande, el Che Guevara, Salvador Allende, Manuela Sáenz, Eloy Alfaro, los mártires de Maurice Bishop, Jorge Eliezer Gaitán. Es eso. Es como la reactivación, permítanme la figura, de todos los volcanes. Es la hora de los volcanes. No es la hora del hielo. Es la hora de los hornos, una vez más, como dijo José Martí. Es la hora de los hornos. Prendamos todos los hornos, reactivemos todos los volcanes. Viva los pobres del mundo, de pie los esclavos. Bien, ya estamos llegando al final del programa de hoy. Por ahí hemos visto en las redes a un grupito. Ustedes saben que hay una campaña psicológica en contra de nuestro pueblo. Están llamando a guarimbas y a cosas de esas. Miren, recuerden que nosotros tenemos 2 leyes vigentes. La ley de antiterrorismo y la ley contra el odio. Están vigentes, activistas. Se está hablando de amnistía. Y se han liberado a una serie de personas que estaban imputadas por delitos. Se supone que salen a la calle
Algunos hacer su vida normal de familia, otros hacer vida política, si la tienen. Pero nosotros estaremos pendientes. ¿Bochinche? No, señor. Bochinche nada. Voy a repetir lo que dije al principio. Cuando el comandante Chávez nos dijo, a mí hay cosas que yo el comandante Chávez lo escuchaba en cada transmisión oficial, en cada a los presidentes. Cada intervención de él era para nosotros una clase. Y él lo dijo muy claro. Lo dijo muy claro. Imaginen ustedes si ellos llegaran a tomar el poder. Nosotros vamos a responder como ese periodista español. ¿Qué van a hacer ustedes con los millones de chavistas? Pues nosotros, como ustedes siempre saben, los chavistas siempre actuamos con alegría, cero insultos. Nosotros siempre estuvimos respondiendo ante la agresión, ante el lenguaje de odio. Pero plantéense esto, tirios y troyanos. ¿Qué vamos a hacer con 8 millones de chavistas? 9 millones, 10 millones de chavistas. Piénsenlo. Repito, a circunstancias difíciles, en momentos de problemas, surgen soluciones. Y nuestro pueblo está aquí. Por cierto, porque ya hoy termina martes de carnaval, pero todavía va a haber gente que va a estar metida en vacaciones. Nosotros vimos mucha gente saliendo de Caracas. Nosotros veníamos y iba la gente saliendo. Yo les pido por favor a la familia venezolana, sobre todo a quienes manejan, que el retorno se haga en paz, en calma y ni una gota de alcohol. Es más, de hecho, atiendan algo. Si su viaje dura más de 4 o 6 horas, párese cada 2 horas, estire las piernas, tómese un café, converse, vea el paisaje y arranque de nuevo. Hágalo. Un abrazo a todos, los amo muchísimo. El próximo domingo al filo de la medianoche y el próximo martes La Hojilla en TV. Un abrazo. El día que nosotros, todos los suramericanos, cantemos como un solo gallo, nos respetarán. Nos respetarán. Ahí está el secreto. El día que hablemos con una sola voz, nos respetarán los poderosos del mundo. Nos han tenido divididos y cada quien defendiendo sus propios intereses. Nosotros no. Nosotros defendemos y defenderemos la dignidad de nuestros pueblos hasta las últimas consecuencias. Prepárense.